Recibió el apelativo de Toledillo y no es de extrañar si nos fijamos en calles, puertas y murallas que nos recuerdan el pasado ilustre de esta real villa, en la que se firmaron los esponsales de los Reyes Católicos y a la que están unidos nombres tan ilustres como Fray Juan de Yepes, San Juan de la Cruz o Fray Diego de Yepes. A Calderón de la Barca encargaron el auto sacramental El Mágico Prodigioso y hasta aquí también vino uno de los más sobresalientes pintores del siglo XVII. En el año 1624 falleció Luis Tristán. Hoy hemos venido a Yepes a seguir sus huellas. Queremos hacer un recorrido por uno de los monumentos más impresionantes que tiene esta localidad, su colegiata, pero sobre todo visitar su interior y conocer el retablo. Pero así como la historia de cualquier lugar está formada por capítulos más o menos afortunados, toca celebrar el cuarto centenario de la muerte de Tristán con su colegiata de San Benito Abad revestida de andamios, en plena restauración de sus cubiertas. Yepes es una villa arzobispal, siempre ha tenido la influencia de esos grandes arzobispos toledanos que apoyaron esta construcción y que incluso en Yepes se levantaron su sede palatina, su palacio arzobispal que hoy en día está situado en la Plaza Mayor y que conocemos como el edificio de las Guardillas, es un edificio municipal. Pues en ese momento de esplendor de nuestra villa, en el momento en el que se empiezan a levantar todas las fundaciones conventuales y hospitalarias y que tienen la necesidad también de crear y de levantar un nuevo templo porque la pequeña iglesia mozárabe ya no podía albergar a tantísimos fieles, pues llaman al mejor arquitecto del momento, que fue Alonso de Covarrubias. Los permisos se piden en el año 1532 y la obra comienza en el año 1534, cuando Alonso de Covarrubias estaba en el momento más esplendoroso de su carrera artística. Si llaman al mejor arquitecto del momento, también tienen que llamar al mejor pintor del momento para, digamos, pintar los cuadros que van a coronar el altar mayor, que no es otro que Luis Tristán, el discípulo aventajado del Greco. Es verdad que nos pasa a todos, ¿no? En Toledo, te acostumbras a ver Toledo. Llega alguien y dice, pero esta ciudad es maravillosa, ¿no? Pasa igual aquí. La gente no se explica cómo un pueblo de este número de habitantes puede tener un templo tan extraordinario, tan magnífico, tan bello. Es cierto, la admiración es un signo de que lo que vemos nos abraza, nos cautiva, nos transmite algo importante. Yo creo que es verdad que incluso a través de la pantalla estas imágenes hablan de unas dimensiones, pero de una belleza extraordinaria. Se edificó por deseo expreso del cardenal don Juan Tavera, quien autorizó las obras en 1533. Lo confirman sus armas labradas en el primer cuerpo de la torre, y quiso contar con los mejores, empezando por el arquitecto Alonso de Covarrubias. Estamos en la nave central de esta maravillosa colegiata, ¿no?, que está a caballo entre el último gótico y el primer renacimiento. Aquí Alonso de Covarrubias va a plasmar todo lo que aprende en el arte gótico, que es en el estilo gótico, que es donde él verdaderamente se forma, pero se va a adaptar perfectamente a los nuevos planos arquitectónicos que están surgiendo con la evolución de los siglos, ya que estamos en el pleno, en lo que es el Renacimiento, ¿no? Y va a mezclar esos elementos de una manera completamente magistral. De hecho, tenemos en las naves laterales, tenemos arcos apuntados propios del arte gótico. Sin embargo, ya en esta enorme nave central tenemos arcos de medio punto, que ya es un elemento renacentista, ¿no? Es una construcción que está diseñada en planta de salón, es decir, el crucero que separa el altar, el presbiterio, de las naves al exterior no sobresale, es un rectángulo perfecto, pero cuando tú entras en esta colegiata, lo que creo que más te llama la atención son las dimensiones, la altura y sobre todo las maravillosas bóvedas estrelladas que tenemos en nuestra bajocubierta, ¿no?, que son propias de ese último gótico, también conocido como protogótico, como gótico de los Reyes Católicos, que nos recuerdan a otras construcciones en las que estuvo trabajando Alonso de Covarrubias, como la colegiata de Torrijos, o por ejemplo, pues también trabajó y participó y colaboró con Juan Guas en el monasterio de San Juan de los Reyes. Ese proyecto, que comienza, como les decimos, en el siglo XVI, va sufriendo una evolución con el paso del tiempo. De hecho, la iglesia también es el reflejo, ¿no?,
¿no?, de los distintos avatares, ¿no?, sufridos. No sé si en un principio estaba concebida como la vemos ahora. Él siempre, yo creo que en los planos originales, él ya diseña una construcción de esas características y de estas dimensiones. Es cierto que él deja, por ejemplo, proyectado la realización de un alto coro, ¿sí?, que nunca se llegó a realizar. Lo único que quedan de esa huella y de son los arranques donde iba a ir la arquería del bajo coro con su sotocoro, porque el coro estaría en la parte interior de nuestra colegiata, pero al final no se llega a realizar y en su lugar se hace un bajo coro. Era más económico y era más práctico. Justamente nosotros estaríamos situados en este momento en el centro del coro bajo, sí, que a principios de los años 60, pues una vez que el coro cae en desuso, que todo lo que adornaba y tenía en su interior toda la sillería, todo el órgano barroco se pierde y se quema en la Guerra Civil Española, pues cae en desuso y al final pues se convierte en un habitáculo justamente en el centro de la nave, que estorba, que no le dan ninguna función y deciden a principios de los años 60 pues destruirlo y dejar la iglesia completamente diáfana. De manera que tú entras por cualquiera de las puertas, la puerta de Nuestra Señora de los Ángeles, la puerta de San Benito Abad, que son el patrón y la copatrona de nuestra colegiata, y por la antigua puerta del Álamo, que ahora es la que nos da acceso a la capilla del Cristo, y bueno, pues ves las dimensiones, la arquitectura, contemplas la rejería y sobre todo contemplas los cuadros del retablo del altar mayor. En el siglo XVIII, utilizando esa puerta del Álamo, se une una capilla ya barroca, sí, para alojar y venerar al patrón de Yepes, que es el Cristo de la Veracruz. Que de hecho tiene una capilla maravillosa. Es maravillosa, sí. O sea que aquí tenemos un poquito de todo. Sí. No se entiende nuestras raíces, nuestra vida, nuestro presente, si no entendemos el pasado, si no aceptamos lo que el pasado nos aporta, si no aprendemos del pasado. Entonces, es verdad que para nosotros tiene un valor evidentemente religioso, pero es que la religión siempre ha hecho cultura. ¿Y cómo se entendería este pueblo sin este edificio, sin este retablo, sin esta historia? Bueno, pues como tantos lugares que han perdido sus historias y ahora no tienen nada que contar. Otros países envidian a nuestra nación por nuestra historia. Muchos pueblos, bueno, pues evidentemente no tienen esto que nosotros tenemos. Es verdad, como dices, Teresa, este retablo nos habla y nos habla de un amor de Dios, de un mensaje de evangelio, nos habla de un reino, nos habla de una promesa, nos habla de un compromiso con la realidad y el momento actual, como les ha hablado a los antepasados y nos han legado pues esta magnífica historia. Y qué privilegio que sea Luis Tristán el que narra a través, ¿no?, de estos lienzos la historia, ¿no?, de la vida de Jesús. Qué privilegio que sea él a través de estas imágenes que estamos viendo. Bueno, Luis Tristán es maestro, su prestigio ha crecido con el tiempo, ¿no? Tal vez la proximidad con el Greco hizo que no tuviera en su momento, tal vez, como esa relevancia y esa preeminencia, pero es verdad que es difícil encontrar algo tan precioso como lo que contemplan nuestros ojos aquí. Hay una anécdota, a mí me encanta contarla, y es en Roma, en una noche de Navidad, el libreto que se utilizó en esa Misa del Gallo presidida por el Papa Francisco era el cuadro de la adoración de los pastores. Luis Tristán vino expresamente a Yepes, contratado por el párroco don Pedro de Casarrubios en mayo de 1615. Tardará justo un año en terminar el retablo, en el que cuenta la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la ascensión a los cielos, ya que está fechado en 1616. En las obras de un artista se refleja también su trayectoria vital. Él fue discípulo del Greco, trabajó en el taller del Greco, viajó hasta Italia también para empaparse, ¿no?, de cómo se pintaba allí. Lo que vemos aquí es un reflejo de todo ese aprendizaje. Por supuesto, no solo de esos pintores italianos, no solo de esos pintores de su maestro, ¿no?, sino también de los pintores de su propia generación. Luis Tristán es un pintor, no sabemos muy bien
dónde nace, sabemos que nace en torno al año 1585-1590 aproximadamente, pero sí sabemos que en el año 1603 Tristán ya estaba con el Greco, firmando como Luis de Escamilla, porque él utilizaba el apellido de la madre, ni siquiera el primer apellido de la madre, sino el segundo apellido materno, sí. Si no me equivoco, y será ya después de su viaje a Italia cuando él empiece o comience a firmar los cuadros y sus obras como Luis Tristán. Bueno, pues él va a entrar en ese taller con su maestro y va a aprender toda la técnica del momento, que era la técnica manierista. La corriente manierista se produce en el último tercio del siglo XVI, ¿no? Y él va a tener una relación muy cercana con su maestro. De hecho, bueno, pues cuando el Greco fallece le nombra en su testamento, y cuando Luis Tristán está muy enfermo, el que firma el testamento en su nombre es el hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocúpuli, de manera que podemos decir que la relación que tuvo con ellos fue muy, muy estrecha, ¿no? Y por eso la impronta del Greco permanecerá siempre en la pintura de Tristán. Los colores, el alargamiento de las figuras, pero de Italia se traerá el naturalismo propio del caravallismo en unos años en los que se encuentra en pleno auge. Cuando muere el Greco, su maestro, Tristán quedará como el pintor de más prestigio de Toledo. Ahí en la adoración de los pastores primero vemos cómo el cuadro se parte, digamos, divide el cuadro en dos ambientes. Tenemos el ambiente celestial, donde tenemos esa gloria celestial con esos querubines, esos angelotes que están en pleno movimiento, ¿no? Y que están regordetes y que, bueno, que portan la filacteria, que dice gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, ¿no? Los hay rubios, los hay morenos, los hay castaños, tienen las alitas de colores y que tienen una gran influencia de un pintor que es Guido Reni, en esas glorias celestiales que este pintor representaba. Igual podemos apreciar también tal vez alguna influencia de Rubens, ¿no? Y en la parte terrenal tenemos todo lo que es la representación de esa adoración de los pastores, donde, bueno, pues si miramos el cuadro, el punto de atención es el niño. A partir de la imagen y de la figura del niño se distribuye toda la imagen y nos llama la atención por ese color blanco, ese color fluorescente, ese color brillante propio del manierismo y que es el que da esa iluminación, ¿no?, a la parte inferior de este cuadro. Aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos influencia del Greco, tenemos influencia de Bassano, de esos pintores italianos también en esa gloria celestial que he dicho anteriormente, pero vemos cómo trabaja muy bien las proporciones, la simetría, la musculatura, la ancianidad, que se aleja y se dista de la pintura de su maestro, ¿no? Porque el Greco podemos decir que era como si pintara figuras descarnadas, eran exentas de musculatura, ¿no? Tal vez porque el Greco quería pintar el alma de las figuras, no sabemos, pero aquí tenemos imágenes corpóreas, musculadas, donde se trabaja esa musculatura de una manera magistral. Lo podemos ver, por ejemplo, en los gemelos de los pastores, cómo se están arrodillando y cómo se contraen en esos gemelos perfectamente moldeados y musculados, ¿no? Fíjense en el rojo del manto y la manga de la Virgen, en el velo transparente que la cubre, en el verde de las mangas del pastor, en cómo coloca las manos, la huella del maestro, el Greco, pero también en cómo es capaz de crear esos claroscuros, ese naturalismo, la cesta de mimbre con los huevos, el borreguito, la cantimplora que parece que pudiéramos tocar. Y sin lugar a dudas el elemento más significativo que tenemos en este cuadro es, por supuesto, el perro, ¿no? Que además el perro lo coloca que en está ese primer plano. perfectamente, que está situado en ese primer plano. Vemos que, por ejemplo, trabaja con mucho detalle, muy minuciosamente.
lo vemos en cómo trabaja las calzas del pastor, pero también cómo trabaja las plantas de los pies del pastor que va descalzo porque están sucias. Hay también una influencia, yo creo que podría decir, de Pedro de Orrente, porque tiene una adoración de los pastores donde también aparece un pastor con un borreguito al hombro, y aquí también lo tenemos representado, ¿no? Pero, como hemos dicho anteriormente, ese elemento significativo de ese perro, ¿por qué? ¿Y por qué está en primer plano? Porque el perro es el animal más fiel y el perro simboliza la fidelidad. Entonces quieren poner el pintor en primer plano ese perro, la imagen del perro, para que todos sepamos la fidelidad que nosotros tenemos que tener hacia Cristo ahora que acaba de nacer. En la adoración de los Reyes Magos, en lo que es la Epifanía, primero nos encontramos en un espacio alejado al prototipo que nosotros y al canon que nosotros tenemos en nuestra cabeza de un pesebre empobrecido, ¿no? Aquí nos presenta un nos presenta un escenario barroco, teatral, con ese cortinaje rojo que cruza el cuadro, con esos luces esos juegos de luces y de sombras que nos recuerda mucho a la pintura de Caravaggio. Hay una columna donde se está asomando también un joven, influencia de otros pintores como Caravaggio, Pedro de Orrente, pero sobre todo la gran influencia que recibe Luis Tristán a la hora de representar su Epifanía viene de Juan Bautista Maíno. Si nosotros vemos la adoración de los Reyes Magos de Juan Bautista Maíno, que está en el Museo del Prado, pues es prácticamente igual, la disposición de las figuras, como por ejemplo el turbante de Baltasar con las plumas, parece que son exactamente las mismas, cómo posa la Virgen en los pies en el escalón, y el escalón está cubierto por la túnica de la Virgen, ¿no? Y cómo la luz del Espíritu Santo ilumina la imagen, ilumina la escena. Además, vemos en la esquina inferior que su paje porta la corona del rey, que además es un rostro huesudo, con la nariz afilada, y que nos está indicando con su dedo la escena. Yo creo que de esta manera ese paje nos hace partícipes a todos los que contemplamos nuestra Epifanía de lo que está sucediendo ahí. No solo somos espectadores, también somos protagonistas, ¿no?, de esa adoración de los Reyes Magos, y bueno, pues no es otro que Luis Tristán, que se autorretrató. Además, en esa Epifanía está fechado, pone 1616, por lo tanto le quedaban muy poquitos años de vida a nuestro pintor, porque muere en el año 1624. Pues mira, de ese momento, ¿no?, estamos hablando del nacimiento de Jesús, damos un salto a los últimos momentos de su vida, a su muerte, porque nos vamos hasta la flagelación. Exactamente, en la flagelación vemos que hay un corte a la hora de disponer los personajes clásicos, ¿no? La imagen de Jesús, y a partir de ahí se distribuye en un ambiente completamente abovedado toda la escena, donde tenemos una gran influencia, pues, por ejemplo, en los sayones que le están azotando, una gran influencia de Zúcaro en el retablo que este pintor tiene en el Escorial, que corona la iglesia de San Lorenzo del Escorial, y donde vemos primero el cuerpo de Cristo, un color blanco, un color que nos recuerda a esa pintura de su maestro, a esos matices fluorescentes, pero sin embargo lo que es el tratamiento de la musculatura es perfecto, es simétrico, perfecto, con esos toques de luces y de sombras para darle y marcar esos músculos, y que hay una gran contraposición en la tez, ¿no? El cuerpo de Cristo es más blanco, la tez de los sayones más anaranjada. ¿Por qué? Porque este cuadro, esta escena se ilumina de la luz que brota del propio cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Y así una escena nos lleva a otra gracias a un pequeño detalle. Vemos la cruz representada en el óculo del fondo. Ya estamos camino del Calvario. Y Cristo está mirando hacia atrás. ¿A quién?
a su madre, a la Virgen, que parece completamente que ha salido de un cuadro del Greco y que la han puesto ahí, y que además vemos, es como refleja el dolor, ¿no? Cómo ella se va limpiando las lágrimas con el propio manto y un pañuelo, ¿no? de la túnica que lleva puesta, y que además vemos cómo ha evolucionado también la imagen de la Virgen, ¿no? Tenemos una Virgen ya más madura, que nada tiene que ver con el corte de la carita y por ejemplo, la adoración de los Reyes Magos, o incluso la adoración de los pastores, ¿no? Un centurión montado a caballo y esas crines llenas de vida nos indica el camino a seguir. El Monte Calvario está representado perfectamente al fondo, en miniatura. Y aquí representamos también la Verónica, ¿no? Además, si tú miras la escena del Camino del Calvario, se te van los ojos al paño de la Verónica. Sí, el color ese blanco, pues es que es el que te lleva los ojos ahí. Cristo, en una de las caídas de Camino del Calvario, pues cae, la Verónica se acerca, le va a limpiar el rostro, y el rostro queda impregnado en ese paño, y ese es el indicativo de lo que va a suceder después, que es la resurrección de Cristo. Es otro de los elementos que nos conduce como ese hilo conductor hacia la pintura, la obra siguiente, que es la resurrección de Cristo, donde vemos que Cristo resucita al tercer día para asombro de los sayones, de las personas que estaban custodiando el Santo Sepulcro, y que además huyen despavoridos, que es una gran influencia de Zúcaro, porque también son muy parecidos a la pintura de Zúcaro del Escorial, y vemos cómo a Cristo, que parece que le cuesta en ingravidez, como pintaba el Greco, que parecía que las figuras flotaban en el ambiente, ¿no? Con un cuerpo completamente potente, musculado, fuerte, de esa influencia de Tibaldi, y que además vemos ese cielo oscuro, grisáceo, con esos matices blancos que nos recuerdan a su maestro, a esa pintura manierista, y resucita con el banderín del triunfo, el triunfo de la vida sobre la muerte, de la vida eterna. Y ahí tenemos en el último lienzo, que es la ascensión a los cielos. Debajo de los pies de Cristo tenemos representado a San Pedro. Es casi una reproducción en miniatura de las lágrimas de San Pedro del Greco, ¿no? Y San Pedro dijo: esta es mi piedra y aquí se edificará mi iglesia. Pues la piedra también la representa Tristán en la parte inferior de este cuadro, que además marca las plantas de los pies de Cristo, que simbolizan la huella que ha dejado Cristo en la tierra, en los hombres, en los corazones, ahora que está a la derecha de Dios Padre. Y así como el paso del tiempo va añadiendo nuevos capítulos a la historia, la de la Colegiata de Yepes está llena de avatares. Casi un milagro que podamos contemplar así el retablo, teniendo en cuenta que fue quemado en la Guerra Civil y que los lienzos llegaron muy deteriorados al Museo del Prado, que se encargó de restaurarlos. Eso sí, se quedó con 2 originales y devolvió 2 copias, Santa Mónica y Santa María Magdalena. El San Sebastián se perdió en la contienda. El que ven es la reproducción que hizo una carmelita a partir de una estampa. Son expertos en sobreponerse a las adversidades. Esta construcción tuvo muchos problemas de financiación. Sí. De hecho, se alargaron las obras un siglo prácticamente en el tiempo. Hubo muchos problemas de dinero, entonces parte del dinero vino del arzobispado, sí, en préstamos que luego hubo que devolver, parte del dinero vino del concejo municipal, es decir, del propio ayuntamiento. A los nobles se les cedieron las capillas laterales a modo de aposentos privados, salían en subastas públicas, tenían que pujar por ellas, entonces si la capilla estaba situada en la cabecera, tenían que pujar más alto que si la capilla estaba situada a los pies de la propia colegiata. Esa
era otra manera de recaudar impuestos, así ellos, pues estos nobles de nuestra villa, pues escuchaban misa sin tenerse que mezclar con el resto de la población, les servía de enterramiento y siempre estaban bajo la abogacía de aquel santo que ellos tuvieran devoción, ¿no? Pero es cierto que la mayor parte del dinero vino de los fieles, de los propios yepesinos, ¿no? Que era el gentilicio de yeperos, ¿no? En aquella época, en esos siglos esplendorosos de Yepes, que además tenían grabados en el corazón, imagínate, durante un siglo, generación tras generación, que tenían que tener un lugar para encontrarse con ellos mismos, encontrarse con Dios y, por supuesto, tener una limpieza del pecado, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, con el problema que estamos sufriendo en nuestra cubierta, donde la obra está ascendiendo a 1.200.000 euros, pues estamos intentando financiar y recoger dinero, pues como se hizo antaño, sí, ¿no? Gran parte del dinero ha venido, pues, del Arzobispado de Toledo, que generosamente nos ha ayudado. También se han firmado unos convenios con el Ayuntamiento que se van a hacer cargo de parte de una de las fases de la obra, pero es cierto que la mayor parte del dinero está viniendo de la iniciativa de los propios yeperos, pues, a través de donaciones, de eventos benéficos, y que, bueno, pues que de esta manera pues estamos intentando llegar a ese 1.200.000 euros necesarios para conseguir rehabilitar toda la cubierta y que nuestra colegiata, que es el corazón de nuestra villa, no se nos venga abajo. No es la primera vez, este templo ya ha vivido otros momentos semejantes, pero no podíamos ninguno imaginar que nos iba a tocar a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues es un momento crítico, sin duda, pero también un momento en el que vemos una respuesta muy significativa. Significativa de los ciudadanos, porque fueron ellos los que construyeron el templo, siempre bajo el amparo del arzobispo de Toledo, los diferentes arzobispos, sí, y estamos en las mismas circunstancias. Es curioso, pero la historia se repite. Sí. El pueblo de Yepes está volcado con Salvemos la Colegiata, y el arzobispo nos está apoyando y la administración diocesana. Estamos a la espera de las instituciones civiles que han venido, que se asombran de este magnífico templo, pero que es verdad, unos tras otros nos dicen que van a intentar ayudarnos, pero a día de hoy la única administración que nos está ayudando es la diocesana. Y eso hay que repetirlo y hay que insistirlo, porque muchas veces las personas creen, y está bien, cada uno puede afirmar lo que crea, pero los datos no dicen lo mismo. La gente piensa que por ser un edificio de bien de interés cultural, por el hecho de la declaración de bien de interés cultural, ya tiene asegurado una ayuda. Bueno, pues no es así, no es así. Y es verdad que merece la pena un edificio como este, sin duda. Merece la pena cada parroquia, merece la pena cada templo, merece la pena cada arco, cada edificio, cada muralla. Pero bueno, es verdad que nosotros estamos en este momento histórico. Y no es la primera vez que le toca hacer frente a semejantes desvelos. Un momento crítico hace años fue cuando se partió la cabecera por una fuga de agua que lavó los cimientos y, bueno, no teníamos explicación, no sabíamos qué es lo que ocurría y hubo que hacer inyecciones de hormigón para que no se deteriorase, no se rompiese. Y bueno, ese momento fue crítico y es verdad que tanto el ayuntamiento como en aquel momento, ¿no?, la comisión mixta salió en nuestra ayuda y el pueblo, la parroquia y la gente también ocurrió. Confiamos que así va a ser de nuevo, que el ayuntamiento nos está ayudando, nos quiere ayudar, están intentándolo, la Diputación también nos ha prometido ayuda, la Consejería. Bien, estamos a la espera, pero la respuesta, eso es así, casi 300.000 euros de donativos de las empresas y los particulares y todos los actos deportivos, culturales, lúdicos que se están haciendo. Una parroquia como esta, de bueno, apenas 5.000 y pico habitantes, conseguir en tan poco tiempo 300.000 euros es muy significativo. Es un pueblo muy luchador, ¿eh? Para sentirse orgulloso. Bueno, nuestra bandera es un león sujetando una custodia, por una tradición preciosa, ¿no? Un león sujetando una custodia, podríamos decir, es un león que representa a Yepes, una custodia que representa siempre la Eucaristía, la fe en la presencia real de Cristo. Bueno, pues un pueblo que está sosteniendo este tejado y que hemos tenido que apuntalarlo
pero que ahora la rehabilitación se está logrando. No se nos ocurre mejor manera de conmemorar el 4º centenario de la muerte de Luis Tristán que pudiéndoles contar que la Colegiata de San Benito Abad, que alberga una de sus obras maestras, ha escrito un nuevo capítulo de su historia, la recuperación de sus cubiertas.